Hola a todos, soy la narradora y estoy aquí para contarte 6 historias de terror real que te harán enloquecer. Antes de empezar, suscríbete al canal y si te gusta el vídeo, dale un me gusta y activa la campanita para seguir pasando miedo juntos. Me encantaría saber desde dónde me oyes y a qué hora. Déjalo en los comentarios. Ponte cómodo, cómoda, porque empezamos. La primera vez que escuché hablar del culto de la mente, me pareció solo una de esas teorías de conspiración extravagantes que circulan por internet. Me había acostumbrado a leer sobre cosas extrañas, y aunque algunas me hacían estremecer, no solía darles mucha credibilidad. Sin embargo, todo cambió cuando recibí una invitación en mi correo electrónico. No era una invitación común, ni siquiera un mensaje de spam. El asunto decía solo: tu potencial está esperando ser liberado. Al principio lo ignoré. La curiosidad, sin embargo, pudo más que mi sentido común. El mensaje contenía un enlace, y aunque me sentía incómodo, lo abrí. Fue entonces cuando vi un vídeo corto. El hombre en la pantalla no parecía tener nada especial, pero algo en su mirada me atrapó. No hablaba directamente a la cámara, sino que observaba con una calma inquietante, como si estuviera consciente de cada pensamiento que cruzaba por mi mente. Durante los pocos minutos que duró el vídeo, el mensaje se repitió una y otra vez. La mente humana tiene un poder ilimitado. Ven y libéralo. Lo curioso es que el vídeo no ofrecía más detalles. No decía qué era lo que ofrecían, ni cómo se podía acceder a lo que prometían. Solo dejaba una sensación extraña, un vacío en el estómago, una invitación a algo sin nombre, pero que despertaba en mí un deseo inexplicable de saber más. Después de varios días de reflexión, decidí seguir el enlace. Algo dentro de mí me dijo que lo hiciera, que no debía dejar pasar esta oportunidad. Al hacer clic, el mundo que conocía se desvaneció. Me encontraba en una sala blanca, tan blanca que parecía no tener fin. El aire estaba pesado y la sensación de aislamiento era opresiva. Una única figura estaba frente a mí, pero no tenía rostro. Era como si las facciones de su cara se desvanecieran fusionándose con la luz. No hubo explicaciones, no hubo palabras. En lugar de eso, una profunda sensación de conocimiento comenzó a invadir mi mente. Era como si todas las respuestas a mis preguntas, todas las dudas, se estuvieran conectando dentro de mí. La voz que escuché no fue una voz, sino una corriente de pensamientos, algo que se filtraba directamente en mi conciencia, sin pasar por mis oídos. El primer pensamiento que llegó a mí fue: libera tu mente. Al principio, traté de resistirme, pero no podía. Una presión en mi cabeza comenzó a aumentar y entonces supe que no estaba en control de mis pensamientos. Comencé a ver imágenes, recuerdos de mi vida que no había evocado en años. Mi mente era un laberinto y esos recuerdos eran como puertas cerradas que ahora se abrían. Algo estaba mal. Las imágenes no eran claras, eran borrosas, como si me estuvieran mostrando no lo que había vivido, sino lo que nunca había sucedido. Había algo ajeno en ellas, algo distorsionado. Me sentí mareado y al intentar apartar esos pensamientos, sentí una sensación extraña en el pecho, como si mi corazón estuviera a punto de estallar. Intenté concentrarme, pero la presión en mi cabeza solo aumentaba. En ese momento, algo dentro de mí gritó en agonía, no con palabras, sino con una necesidad desesperada de escapar. «Libérate», pensé una vez más, pero esta vez no lo pensé yo, era la voz del lugar, el culto de la mente,
hablando directamente en mi cabeza. Fue entonces cuando vi la figura, la que había estado observando en silencio. No tenía rostro, pero su presencia me era familiar. Era como si siempre hubiera estado allí esperando. Me miraba fijamente, y la sensación de que me estaba penetrando por dentro, con su mirada vacía y penetrante, fue insoportable. Sigue, fue todo lo que pensé, y de alguna manera supe que tenía que continuar. Mis pensamientos ya no eran míos. Estaba siguiendo un camino, uno que había sido trazado para mí mucho antes de que llegara. De repente el aire se hizo denso y frío. El espacio en blanco comenzó a distorsionarse. Las paredes de la sala se derrumbaron, y el lugar que había sido tan impersonal y abstracto comenzó a transformarse. Vi luces rojas y oscuras que brillaban con una intensidad casi dolorosa, rodeadas por sombras que se movían de forma antinatural. Podía escuchar susurros, voces de personas que no existían, pensamientos ajenos que se entrelazaban con los míos, arrastrándose a un lugar oscuro y profundo. El conocimiento que se me estaba otorgando no era sabiduría, no era poder. Era un vacío, un horror indescriptible, como si hubiera tocado algo prohibido, algo que ni siquiera los humanos debían intentar entender. Sin embargo, me encontraba allí, completamente sumido en esa conciencia, ya no consciente de mi cuerpo, sino simplemente de mi mente expandiéndose hacia dimensiones que no podía comprender. Has sido elegido. Las palabras retumbaron en mi mente. Tu mente es la puerta. El camino hacia la libertad está ante ti. Mis pensamientos ya no eran propios. Eran ecos de algo más grande. Algo que me estaba controlando. Intenté resistir, pero no podía. Las imágenes se volvían cada vez más grotescas. Figuras que se deformaban. Cuerpos desmembrados que se deslizaban a través de las sombras, bocas que susurraban en un lenguaje que nunca había oído. Cada pensamiento que surgía en mi mente era reemplazado rápidamente por otro, hasta que mi mente se rompió, como si estuviera siendo desgarrada por un tornado de imágenes y sonidos. La figura sin rostro apareció de nuevo, pero esta vez estaba más cerca su presencia aplastante. Sentí que mi propia esencia se desvanecía, como si estuviera perdiendo algo más que solo mi control, algo mucho más importante. Era mi ser, ya no era yo. Me estaba convirtiendo en parte de algo más grande, algo sin forma, sin identidad. De repente la presión cesó, el vacío desapareció, y me encontré de vuelta en la sala blanca. No sabía cuánto tiempo había pasado. Mi mente estaba vacía, pero a la vez llena de algo que no comprendía. Tu mente ha sido liberada, resonó la voz. Y entonces supe que había sido marcado, que ahora formaba parte de algo mucho más grande, algo que no debía ser comprendido. Salí de la sala y regresé al mundo, pero algo había cambiado. Ya no veía al mundo como antes. La gente me miraba, pero yo no veía humanos. Los veía como sombras, vacíos, como si sus mentes estuvieran atrapadas en una ilusión. Y yo era uno de los pocos que había tocado la verdad, que había tocado la verdadera libertad. La mente humana es un arma, y ahora yo soy el guardián de su poder. Llevaba semanas investigando el pequeño pueblo de Altera. Había llegado con la intención de desentrañar la verdad sobre una serie de desapariciones que, aunque no se reportaban en los medios, comenzaron a llamar mi atención. Durante años, los vecinos mencionaban algo sobre el rito de la sombra, un oscuro ritual que supuestamente tenía lugar cada ciertos años. Nadie parecía querer hablar abiertamente de ello, pero los murmullos y las miradas furtivas me decían que había algo mucho más sombrío que las desapariciones. No era solo un caso de personas que se desvanecían en la noche. Algo mucho más inquietante estaba ocurriendo. Todo empezó cuando una anciana de rostro arrugado como una hoja seca me habló en la plaza del pueblo. Me la encontré un día en la que la luz moribunda del atardecer
bañaba las calles empedradas. Ella, con su mirada perdida, me susurró sin alzar la voz, como si sus palabras pudieran romper el silencio y alertar a las sombras que las rodeaban. Hablaba de la sombra, de cómo los antiguos templos en el bosque cercano servían de altar a algo más allá de la comprensión humana. Decía que aquellos que desaparecían no lo hacían por azar, eran parte de su sacrificio, elegidos por el pueblo mismo para apaciguar la sombra. La curiosidad fue demasiado fuerte y no pude resistirme. Decidí adentrarme en el bosque, siguiendo las pistas que la anciana había dejado caer. Cada paso me alejaba más del pueblo, y pronto la ciudad desapareció tras la niebla espesa que cubría el camino. El aire se volvía más frío, y el silencio de la naturaleza era palpable, casi opresivo. Los árboles, altos y retorcidos, parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran hablarme en un idioma ancestral. El camino era angosto, cubierto de maleza, pero seguía adelante. La oscuridad comenzaba a caer cuando llegué a lo que parecía ser el lugar. Una estructura de piedra erosionada por el tiempo, oculta entre las raíces de los árboles. El templo. Las paredes estaban cubiertas por símbolos extraños, que parecían moverse a la luz de mi linterna, deformándose, tomando formas que me resultaban familiares pero a la vez ajenas. Mi pulso se aceleraba, y una sensación de horror primitivo comenzaba a apoderarse de mí, pero no podía darme la vuelta, ya había llegado tan lejos. Entré y el interior del templo estaba vacío, salvo por una extraña humedad que impregnaba el aire. El suelo cubierto por una capa delgada de polvo y hojas secas. A medida que avanzaba, una luz tenue comenzó a emanar de un altar en el centro de la sala. En la superficie del altar había manchas de lo que por la falta de la iluminación inicialmente pensé que era barro, pero el olor me hizo detenerme en seco. Un hedor metálico denso que llenaba las cavidades de mi nariz y garganta. No pude evitar llevarme la mano a la boca, pero algo en mi interior me impulsó a continuar. El altar parecía reciente, como si alguien lo hubiera usado no mucho tiempo antes. Unas huellas de líquido rojizo fresco rodeaban el objeto en el centro, y a su alrededor había una serie de velas negras, que aún emitían un humo espeso y oscuro que no se disipaba. El aire era espeso, como si algo flotara dentro de él, algo pesado y palpable. Me agaché y observé más de cerca. En el centro, un dibujo extraño estaba grabado, una figura en forma de espiral que me hipnotizó. Cada línea parecía un camino hacia el vacío, hacia algo más profundo, algo que no debía comprender. Sentí una presión creciente en mi pecho, como si una fuerza invisible me estuviera empujando a adentrarme más en el abismo de aquel lugar. Fue entonces cuando escuché el sonido, un susurro tan bajo que casi no pude percibirlo. No era un sonido humano, sino algo antiguo, más allá de las palabras. Y fue en ese momento que vi algo moverse en las sombras. Un parpadeo de algo, una figura como una sombra alargada que se deslizaba por la pared. No era una persona, era otra cosa, una presencia, un movimiento que no pertenecía a este mundo. Mi corazón empezó a latir con tal fuerza que pensé que lo escucharía resonar en todo el templo. Me levanté y mientras lo hacía, las sombras parecían moverse más rápido, envolviendo las paredes con una neblina densa, gris, que parecía vivir por sí misma. Y luego algo sucedió. Sentí una presión en mi espalda, como si cientos de manos invisibles me empujaran hacia el altar. Un grito silencioso se ahogó en mi garganta, mientras las sombras se arrastraban por el suelo. Se deslizaban hasta mis pies envolviéndolos. De pronto, las paredes comenzaron a temblar, y el suelo bajo mis pies se agrietó. Las sombras se intensificaron, volviéndose líquidas, formando figuras humanas deformadas que avanzaban hacia mí. Eran personas, pero sus cuerpos no eran como los que recordaba. Tenían rasgos distorsionados. Sus extremidades se retorcían de manera antinatural, y sus rostros, si se les podía llamar rostros, estaban desfigurados, como si la carne misma estuviera siendo consumida por algo mucho más allá de lo imaginable.
Sus ojos estaban vacíos, pero en sus pupilas brillaba una luz roja que me atravesaba quemándome. No podía moverme, estaba atrapado en un trance. Las sombras me rodearon por completo. Podía escuchar el sonido de mi respiración, y entonces una fuerza invisible comenzó a arrastrarme hacia el altar. Me sentí ligero, como si todo mi ser estuviera siendo despojado de su forma física, como si mi cuerpo se estuviera desintegrando, perdiendo consistencia. En ese momento supe que ya era parte del rito. Ya no estaba allí para observar, ya no era un testigo, había sido elegido. Vi cómo la figura en el altar se alzaba, una forma informe que no podía distinguir, pero que sabía que no era humana. Un ser, algo que había estado esperando durante siglos. La sombra lo absorbió todo, succionó mi ser y sentí como mi mente se disolvía en ella. La sombra había despertado, había llegado su hora. A través del ritual, mi alma se fundió con la oscuridad. Ya no era una simple víctima del culto, había trascendido hacia algo mucho más terrible. Mi cuerpo y mi mente fueron consumidos por la sombra, transformados en una parte de ella, una extensión de su voluntad. No quedaba nada de mí, solo el eco de lo que había sido. Lo último que vi antes de perderme por completo fue el altar, ahora vacío, la niebla envolviendo las paredes, y el sonido de pasos lejanos, como si algo estuviera caminando por encima de mi piel, buscando a su próxima víctima. Todo comenzó hace semanas, aunque no supe que estaba entrando en un camino sin retorno hasta que ya era demasiado tarde. El mensaje había sido claro, pero no lo entendí. El último rito. Un nombre que me martilleaba la mente cada vez que pensaba en él. Una presencia imparable que comenzaba a envolverme lentamente. Fue en una tarde nublada cuando recibí el sobre. No era nada especial, tan solo un papel blanco con una dirección escrita en tinta negra, sin ningún otro marcador que indicara su origen. Al abrirlo encontré una invitación. Acompáñanos a completar el ciclo. Solo eso, nada más. Era inquietante, como si las palabras fueran un enigma. La fecha y la hora también estaban anotadas, en un formato inusual, que me hacía preguntarme si realmente era algo serio o si mi mente solo estaba buscando una razón para justificar lo que sentía. No sabía por qué, pero la sensación de que debía ir, de que algo dentro de mí me empujaba a aceptar, fue más fuerte que cualquier duda. Mis días se llenaban de una pesadez extraña, un vacío que ni siquiera el trabajo ni la compañía de otras personas podían llenar. La invitación despertó en mí una curiosidad irrefrenable, como si todo lo que había sucedido en mi vida hasta ese momento fuera solo un preludio a algo más grande. Finalmente llegué a un lugar, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Estaba rodeado de árboles que se torcían hacia el cielo gris, como si quisieran esconder el lugar de la vista de cualquier curioso. Al acercarme, una extraña calma me invadió, como si ya hubiera estado allí antes, aunque no recordaba cuándo ni cómo. Dentro el aire estaba denso, y el polvo cubría las superficies. La luz que entraba por las grietas de las ventanas parecía no ser suficiente para iluminar el lugar, pero justo en el centro de la sala había una mesa, rodeada de sillas vacías. Era un espacio enorme, pero no sentía la frialdad del abandono. Algo o alguien me estaba esperando. Me acerqué a la mesa y observé los objetos que yacían sobre ella. No eran muchas cosas, una vela negra, una copa de vidrio vacía, un cuaderno de cuero con páginas desordenadas y una pluma. Pero fue la sensación que emanaban esos objetos lo que me hizo dudar. No estaba solo, nunca lo había estado. La atmósfera se sentía densa, como si todo en ese lugar estuviera respirando, esperando. Mi mente comenzó a jugar trucos. Las sombras se movían con una vida propia, y por un momento pensé que podía escuchar algo, un susurro bajo, como si el aire mismo estuviera hablando. Miré la copa y aunque no podía ver ningún líquido en ella, sentí que algo me llamaba a beber. El cuaderno, al parecer, estaba allí para que escribiera. La pluma parecía esperar.
como si hubiera sido preparada para un propósito específico. Me senté en una de las sillas, tomé el cuaderno y empecé a escribir, como si mi mano se moviera sola. Las palabras comenzaron a fluir sin control, sin pensar en lo que estaba escribiendo. Todo parecía estar sucediendo por sí mismo, como si el lugar tuviera el control. Los trazos en el papel no eran de mi propia mente, sino que venían de algún lugar oscuro que yo no podía identificar. La vela se encendió sin que yo la tocara. La llama era extraña, no emitía calor, pero su luz parpadeaba con un ritmo extraño, como si respondiera a mi respiración. Los susurros se volvieron más claros, y comencé a entender las palabras. Completa el ciclo. Cada vez que escribía, las sombras en la sala se acercaban un poco más. Podía ver sus formas distorsionadas como si el aire mismo estuviera tomando forma, envolviendo la sala. Mi mente se nubló. Ya no sabía si lo que estaba haciendo era parte de mi voluntad o si todo esto ya había sido predestinado. Las palabras continuaban fluyendo, cada vez con mayor rapidez. El cuaderno se llenó de frases incoherentes, de símbolos que no comprendía, pero que me resultaban extrañamente familiares. Todo lo que escribía parecía ser parte de algo más grande, algo más antiguo, algo que había estado esperando mucho antes de que llegara. Mi visión se distorsionó. Los bordes de la habitación comenzaron a desvanecerse, como si el lugar estuviera siendo absorbido por la oscuridad misma. Las sombras ya no se limitaban a los rincones, se deslizaban por el suelo, subían por las paredes envolviéndome. Podía sentir la presión en mi pecho, como si mi respiración ya no fuera suficiente, pero algo me mantenía allí. Algo me impulsaba a seguir escribiendo, aunque mi cuerpo ya no respondiera. El susurro en el aire se hizo más fuerte, y de alguna manera entendí lo que debía hacer. La copa vacía antes estaba ahora llena de un líquido negro. No podía ver qué era, pero su apariencia me revolvió el estómago. Algo dentro de mí me dijo que no debía beberlo. No me preguntes por qué, pero tomé la copa y aunque sabía que mi vida estaba en juego, mi cuerpo ya no tenía control. Era como si la decisión estuviera tomada antes de que llegara. El sabor era insoportable, amargo y corrosivo. La copa vacía cayó en mis manos, y la sala se iluminó con una luz blanquecina que me cegó. Mi cuerpo se sintió como si fuera comprimido por una fuerza invisible, y de repente lo supe. Sabía lo que había sucedido, lo que estaba por suceder. Mi alma se estaba despojando de su forma, como si estuviera siendo absorbida por la misma oscuridad que se había apoderado de la habitación. Ya no tenía el control sobre mis pensamientos, sobre mi voluntad. Las sombras ya no eran solo figuras en el rincón, eran parte de mí y yo de ellas. No había salida, no había forma de escapar de lo que había comenzado, de lo que había sido iniciado en el momento en que puse mi firma en ese cuaderno. El último rito había sido completado. Ahora yo era parte de algo más grande, algo que había estado esperando siglos. Ya no era yo. No quedaba nada de mí, solo quedaba la oscuridad que me devoraba lentamente, mientras las sombras que ahora me rodeaban susurraban con una voz que no era humana, una voz que era solo la repetición de lo que ya había sucedido antes. El ciclo estaba completo, y yo nunca saldría de allí. El aire en el bosque se volvía espeso con cada paso que daba. Los árboles altos y nudosos se cerraban sobre mí como un manto, creando un túnel oscuro. La humedad del lugar se impregnaba en mis ropas y en mi piel, mientras el aroma a tierra mojada se mezclaba con algo más oscuro, más repulsivo. En el fondo, casi imperceptible, se oía el suave murmullo de voces que parecían surgir de la misma tierra, pero no me detuve. Ya estaba demasiado cerca. Había escuchado rumores sobre el culto de la inmortalidad desde que llegué al pueblo. Nadie quería hablar de ellos abiertamente, pero sus nombres se susurraban en las tabernas y en las calles. Decían que había un lugar en el bosque donde se realizaban rituales, donde se ofrecían sacrificios para obtener lo que se consideraba el mayor de los dones, la inmortalidad. No era un secreto para nadie que las personas que desaparecían en el pueblo, cuando se les mencionaba,
Se referían a ellos como los elegidos, aquellos que no morían, aquellos que regresaban con ojos vacíos, con sonrisas que no llegaban a sus rostros. Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común. Había seguido los rastros durante días, hasta llegar a la entrada oculta del bosque. La sensación de ser observado me invadía, pero no era algo nuevo para mí. Era como si algo o alguien estuviera esperando, acechando desde las sombras, y el temor que sentía solo aumentaba mi deseo de saber la verdad. Al fin llegué al claro donde el culto realizaba sus rituales. Era un círculo de piedra, sus bordes cubiertos por una gruesa capa de musgo y raíces que parecían vivas. En el centro, una estructura tallada en piedra negra se alzaba. No era un altar común, sino una especie de plataforma gruesa sobre la que descansaba un objeto cubierto por una tela blanca, manchada en algunas partes con algo oscuro que no me atrevía a identificar. A medida que me acercaba, mi cuerpo reaccionaba de una manera extraña, como si un magnetismo invisible me estuviera arrastrando hacia el centro de aquel lugar. Mis piernas eran pesadas, mis manos temblaban, y algo dentro de mí me decía que ya no había vuelta atrás. La atmósfera del lugar se sentía espesa, como si la misma energía del aire estuviera cargada de siglos de secretos y promesas rotas. Las piedras del círculo parecían palpitar, y fue en ese instante cuando entendí que no estaba solo. Aunque mis ojos no veían nada, podía sentirlo, la presencia de otros seres. No eran humanos, al menos no en el sentido que yo conocía. Eran sombras con formas inconstantes, figuras que parpadeaban como si fueran de humo, pero estaba claro que estaban allí observándome, esperando. La tela en el altar comenzó a moverse, como si tuviera vida propia. No fue hasta que se levantó lentamente que vi lo que estaba debajo. Mi estómago se revolvió. En la piedra se encontraba un cuerpo o lo que quedaba de él. No era humano, no completamente. Había sido alterado, modificado de manera grotesca. Su piel, tirante y gris, estaba marcada por cicatrices y cortes frescos, como si alguien hubiera arrancado pedazos de su carne, y luego los hubiera sustituido por algo extraño, algo metálico. Sus ojos vacíos y opacos estaban fijos en mí, pero no mostraban signos de vida. Aún así, algo me decía que no habían terminado del todo con él, no completamente. Un sonido detrás de mí me hizo girarme. Vi las sombras moviéndose más rápido ahora, formando una especie de círculo alrededor del altar. No había vuelta atrás, sabía lo que debía hacer. El culto de la inmortalidad no era un simple mito, era una práctica real, y yo había sido llamado. Me acerqué al altar y sentí una presión creciente en mi pecho, como si una fuerza invisible me estuviera empujando. Mis dedos tocaron la piel del cuerpo, y en ese instante sentí una ola de calor recorrer mi cuerpo. No era un calor común, era un ardor que penetraba hasta lo más profundo de mis huesos. La figura en el altar empezó a moverse lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Vi cómo la carne arrancada de su cuerpo se regeneraba lentamente, pero no de una manera natural. Su piel se reconstruía, pero lo hacía de manera grotesca, con una textura que parecía más una amalgama de carne humana y metal. Cada fibra de su ser brillaba como una luz enfermiza. Un susurro se coló en mi mente, penetrando más allá de mis pensamientos. Era el llamado de la inmortalidad, una promesa de poder que se ofrecía a un precio abominable. No pude resistirlo. Todo mi ser anhelaba lo que se me ofrecía. Las sombras que me rodeaban empezaron a moverse más rápido, desplazándose por el aire como serpientes invisibles, entrelazándose a mi alrededor. Algo se rompió dentro de mí. Sabía lo que debía hacer. La sustancia rojiza que aún fluía en las venas del cuerpo en el altar comenzó a borbotar de manera antinatural, derramándose hacia los bordes del círculo de piedra. Algo dentro de mí se rompió y sin pensarlo me lancé hacia el altar, cayendo sobre el cuerpo. El sacrificio había comenzado. La carne del cuerpo comenzó a absorber mi propia esencia, extrayendo lo que quedaba de mí.
Mi cuerpo se desintegraba mientras el altar se llenaba de una energía que no podía comprender, una fuerza que no pertenecía a este mundo. El líquido rojizo fluía como un río, y podía sentir cómo las sombras comenzaban a fundirse conmigo, a invadir mi ser. La última visión que tuve antes de perder el control de mi propia existencia fue la figura del cuerpo, ahora completamente restaurado, observándome con sus ojos vacíos. Sentí una risa en mi mente, pero no era mía. Era la risa de algo mucho más antiguo, algo que me había consumido por completo. Al despertar, no era quien era antes. Mi cuerpo había sido alterado, transformado. Mis ojos brillaban con una luz oscura, y al mirarme en el agua, ya no veía la persona que había sido, sino algo diferente, algo inmortal. Las sombras que me rodeaban eran ahora una extensión de mí, y supe con certeza absoluta que nunca saldría de ese lugar. Yo era parte del culto. Había sido elegido para vivir eternamente, pero a un precio más allá de cualquier entendimiento. La inmortalidad ya no era un don, era una condena. Me levanté del altar y al mirarme en las aguas oscuras que rodeaban el círculo, vi que ya no era humano. Las sombras que me rodeaban comenzaban a susurrar, y comprendí que ahora yo era uno de ellos. El sol comenzaba a caer, y la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas sucias de la vieja oficina. No quedaba nadie más en el edificio. Todos habían ido a casa excepto yo. Estaba acostumbrado a trabajar esta tarde. Mi puesto de vigilancia, el cual me había asignado el jefe hace meses, era solitario, pero me permitía disfrutar de la tranquilidad que buscaba, o al menos eso pensaba. El edificio, en su mayoría vacío, tenía una atmósfera extraña. La quietud de los pasillos vacíos, la luz tenue que se colaba por las ranuras de las persianas, todo parecía en orden. Pero ya no estaba del todo tranquilo. Algo me inquietaba, una presencia intangible que no podía identificar. Y no era la primera vez que lo sentía. Cada noche, después de horas de soledad, comenzaban los susurros. Al principio pensé que era el viento o tal vez alguna de las viejas estructuras del edificio que crujían, pero luego, con el paso del tiempo, los susurros se hicieron más claros, más precisos. Parecía como si alguien estuviera justo detrás de mí, pero cuando me giraba no había nadie. Estaba solo, o al menos eso pensaba. Esa noche algo era diferente. Los susurros eran más intensos, más cercanos, como si alguien estuviera respirando en mi nuca. El sonido se filtraba desde las paredes. No podía entender lo que decían, pero había algo en sus tonalidades que me desconcertaba. Era como si me llamaran, como si intentaran comunicarme algo, pero nunca llegaba a ser lo suficientemente claro. El ruido no cesaba, y mi mente comenzó a perder la concentración. La habitación estaba a oscuras, salvo por la luz parpadeante de la pantalla del ordenador. Mis ojos ya estaban acostumbrados a la penumbra, pero algo en el aire me hizo sentir incómodo. Cada segundo que pasaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Un sudor frío comenzó a acumularse en mi frente. No era la primera vez que sentía esto, pero nunca antes había sido tan palpable, tan presente. De repente, la luz del ordenador se apagó de golpe. El zumbido de la energía desapareció, y todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. El aire se espesó, los susurros cesaron por un breve momento, y el silencio se volvió insoportable. No supe si el sonido provenía de las paredes, del techo, o si era solo mi mente, pero algo en mí me decía que no estaba solo. Mi corazón latía con fuerza. Respiré hondo tratando de calmarme, pero fue inútil. No estaba solo. Algo o alguien estaba allí. Sentí una presión en mi pecho como si una fuerza invisible estuviera empujando hacia adentro, y el aire se volvió cada vez más denso. La sensación de claustrofobia me envolvía. Miré a mi alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera darme una explicación. La puerta de la oficina se abrió lentamente, sin que yo tocara el pomo. No me atreví a moverme. La luz de los pasillos estaba apagada, y la sombra de la puerta abierta
parecía desbordar la habitación. No podía ver nada, pero la presencia era palpable. Los susurros regresaron más fuertes que nunca, envolviéndome como si fueran voces que salían de la misma oscuridad. Me giré lentamente hacia la entrada y ahí lo vi. No era un hombre común. Su figura estaba rodeada de sombras distorsionadas. No podía ver su rostro, solo una silueta difusa, como si se desvaneciera en la misma oscuridad. Algo en su presencia me paralizó. Era como si no pudiera escapar, como si algo me retuviera allí. Los susurros ahora eran claros, casi nítidos, pero no podía comprender sus palabras. Sin embargo, la sensación de urgencia, de amenaza, estaba clara. Era como si me estuviera comunicando algo importante. El aire estaba tan cargado que no podía respirar con normalidad. Cada inhalación era un esfuerzo, como si el mismo oxígeno estuviera siendo absorbido por él. Mi mente comenzó a fragmentarse. Las sombras se alargaban y distorsionaban. Sentí como si algo dentro de mí comenzara a desmoronarse. No podía pensar con claridad. Algo o alguien me estaba controlándome. Me sentía atrapado, incapaz de reaccionar. Los susurros eran más intensos, más cercanos, y ya no sabía si provenían de él, de las paredes o de mi propia mente. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, como si una fuerza invisible me mantuviera pegado a la silla. La sombra avanzaba, deslizándose a través de la habitación con una quietud aterradora. No emitía sonido, no hacía ruido alguno, pero su presencia me aplastaba. No supe cómo, pero de alguna forma mi mano tocó el escritorio. Busqué la lámpara de la mesa con la esperanza de que la luz me ayudara a disipar la oscuridad. La encendí, pero cuando la luz iluminó la habitación, la sombra no desapareció. Estaba allí más cerca, y ya no parecía tan distorsionada. A medida que la luz la tocaba, pero en lugar de una forma humana, su figura se retorcía como si fuera una amalgama de sombras y carne. Intenté gritar, pero mi voz no salió. El aire estaba demasiado denso y mi garganta estaba cerrada. Mi mente se agitaba, pero no podía procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Era una alucinación o algo mucho peor? De repente la figura se acercó aún más, y el murmullo de los susurros se transformó en un grito silencioso que resonó en mi cabeza. El líder, la sombra, no decía una palabra, pero su presencia lo decía todo. Estaba aquí para darme un mensaje, uno que nunca podría olvidar. El ambiente se tornó aún más oscuro, y sentí que mi vida comenzaba a desvanecerse. La luz de la lámpara parpadeó una vez más antes de apagarse por completo. Cuando la oscuridad me envolvió por completo, la última imagen que vi fue su figura, ahora completamente definida, observándome con una mirada vacía, impasible. Los susurros no cesaron, continuaron más cercanos que nunca, y supe, en lo más profundo de mi ser, que no saldría de allí, que nunca podría olvidar lo que acababa de presenciar. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. El aire en el valle era denso, húmedo, como si la tierra misma respirara en un susurro eterno. Había caminado por horas a través del bosque, sin un rumbo claro, solo siguiendo una intuición que me empujaba hacia algo desconocido. Había oído historias, murmullos y leyendas que hablaban de un lugar, un culto que existía en las sombras del olvido. Nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre él, pero yo sentía que debía conocer la verdad. Algo en mi interior me decía que, al igual que muchos antes que yo, había sido elegido para este encuentro. El sendero que seguía no parecía natural. No había marcas humanas ni señales de animales. Los árboles eran demasiado altos. Sus ramas se entrelazaban de forma casi antinatural, cubriendo el cielo con una espesa capa de hojas que bloqueaba la luz del sol. El aire se volvía más pesado a medida que avanzaba, como si el tiempo mismo estuviera distorsionado. Algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Al llegar a un pequeño claro, el paisaje cambió de forma abrupta. Delante de mí
Una estructura surgía entre los árboles. No era un edificio común, sino algo más antiguo, más macabro. Parecía haber sido construido por alguien que entendía cómo manipular el tiempo y el espacio, como si las leyes de la naturaleza no pudieran tocarla. La estructura tenía una forma circular. Sus paredes estaban cubiertas de un extraño musgo negro, como si la oscuridad misma se hubiera adherido a ella. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero no pude retroceder. Algo me atraía hacia ella, hacia el centro de lo que no debía ser conocido. Los susurros llegaron suaves, lejanos al principio, como si las voces vinieran desde las entrañas de la tierra misma. Estaba demasiado cerca para irme ahora. Entré en la estructura sin pensarlo, como si mi cuerpo ya hubiera tomado la decisión por mí. El interior estaba en penumbra, apenas iluminado por una luz tenue que emanaba de las paredes mismas. Las sombras parecían moverse con vida propia, distorsionando la realidad a su alrededor. En el centro del lugar había un círculo de piedras dispuestas con precisión. Las piedras parecían antiguas, cubiertas de marcas que no comprendía. Algo se encontraba suspendido en el aire, flotando como si la gravedad hubiera dejado de existir allí. Era una figura humana, pero no era completamente humana. Su piel estaba arrugada, casi deshecha, como si hubiera pasado siglos allí sin ser tocada por el tiempo. No tenía rostro, o al menos no uno reconocible. Solo una oscuridad profunda, un vacío donde deberían estar sus ojos, su boca. El aire se volvía cada vez más denso, y sentí que mis pensamientos se nublaban. Algo en mi mente comenzaba a desmoronarse, como si lo que veía no pudiera ser procesado por mi cerebro. Unas voces que parecían ser vidas olvidadas, recuerdos que ya no pertenecían al mundo que conocía. Sentí que mi identidad comenzaba a desdibujarse, como si las voces me absorbieran, arrastrándome hacia un abismo donde el tiempo no existía. Miré hacia abajo y vi que el suelo estaba cubierto por extrañas marcas. No eran símbolos que pudiera reconocer, pero eran familiares de alguna manera, como si los hubiera visto antes, en sueños o tal vez en fragmentos rotos de recuerdos pasados. En ese instante comprendí que esas marcas no eran para ser comprendidas, eran un recordatorio de algo mucho más profundo, de un conocimiento que no debía ser desvelado. El culto del olvido no solo borraba recuerdos, sino que los alteraba, los distorsionaba. El aire estaba cargado de una presión creciente y una sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. No podía moverme, mis piernas se sentían pesadas, como si el suelo mismo estuviera tomando el control de mi cuerpo. Los susurros se volvieron más claros, casi como un coro que cantaba en una melodía ensordecedora. No podía escapar de ellos, no podía escapar de lo que estaba sucediendo. La figura suspendida en el aire comenzó a moverse, lentamente como si despertara de un sueño profundo. Vi cómo su forma empezaba a cambiar. Se retorcía y se deformaba. No era una figura humana, sino algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Su cuerpo se alargaba como si fuera una sombra que se estiraba más allá de sus propios límites. Los ecos de las voces aumentaron la intensidad, y pude escuchar fragmentos de palabras que no tenían sentido. Mi mente comenzó a fragmentarse. Sentí como si la realidad misma estuviera desmoronándose a mi alrededor. Los recuerdos comenzaron a escapar de mí, deslizándose fuera de mi alcance, dejándome vacío. Lo peor de todo era que no sentía miedo, solo una profunda desesperación. Era como si supiera que una vez que el culto del olvido me hubiera tocado, ya no habría vuelta atrás, ya no quedaba nada que pudiera sostenerme. La figura flotante se acercó lentamente hacia mí, y las voces en mi mente se volvieron más intensas, más urgentes. Mi visión se desdibujaba, y sentí como mi alma se desvanecía, como si fuera una niebla atrapada en el viento. Ya no sabía quién era, ya no sabía ni siquiera si existía. Mi cuerpo ya no me respondía.
Estaba siendo arrastrado por el vacío, como si fuera parte de algo más grande, algo que existía más allá de las fronteras del tiempo y la memoria. El culto del olvido no solo borraba los recuerdos, sino que los reemplazaba. Me convertí en parte de su tejido, una memoria más en su vasto océano de sombras. No quedaba nada de mí, solo un eco, una huella de lo que alguna vez fui. Y sin embargo sabía que no era el primero, ni sería el último. Las voces se desvanecieron lentamente, y lo único que quedaba era el silencio. Un silencio profundo, eterno, que no dejaba espacio para la esperanza. Ya no había nada más que la oscuridad. Ya no había nada más que el olvido. Buenas noches y que tengas dulces pesadillas.